Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el curso. Y bueno, platicando un poco o recordando un poco todo lo que hemos visto a lo largo de este curso de vacaciones, pues platicamos ya del tema de los compiladores, de que en dónde se aplican, que sus fases del compilador, que es un procesador de lenguaje, y empezamos a estudiar el análisis léxico, ¿verdad? En el análisis léxico, pues estudiamos el tema de qué es una, cuáles son las partes principales del análisis léxico, el lexema, token, patrón, ¿verdad? Y empezamos a ver dos métodos de análisis léxico, ¿verdad? Muy importantes. ¿Cuáles son? El algoritmo de Thompson, que es el que me genera a mí el AFN, y el método de subconjuntos, que es el que recibe ese AFN para generar el AFD, ¿verdad? Entonces son dos métodos, si quieren verlo así, complementarios. Bien. Eh, pero tenemos que empezar a ver nuestro tercer método de análisis léxico. En este caso son los autómatas por medio del árbol, de un árbol de análisis sintáctico. Así se llama el método, generación de autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico, o comúnmente como se le conoce el método del árbol, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de la generación del árbol, pero antes de platicar de la generación del árbol, o previo a platicar de esto, quiero que miren ustedes estas reglas. Estas reglas voy a buscar en el libro. Estas reglas de análisis léxico del árbol están en la página, ahorita les digo. Les comento en dónde están estas reglas. Para que tenga ahí el libro a la mano. Aquí está. En la página número 177 del libro están estas reglas que están teniendo ustedes en pantalla, ¿verdad? Básicamente yo lo que hago es venir y tomarle un screen a esta parte para que, pues, presentárselos. No es de que yo las escriba, sino que estas reglas son las que están en el libro. Y nos podemos dar cuenta acá. En Thompson lo vimos, ¿verdad? En Thompson solo era concatenación, OR y CLINI. Aquí nuevamente pasa lo mismo, solo que con el método del árbol. Solo vemos OR, concatenación y CLINI, que son las últimas tres reglas que podemos ver acá. ¿Verdad? Como les digo, el que quiera ver esto lo puede ver en el libro en la página 177. Pero aquí podemos observar que solo dice concatenación, perdón, OR, concatenación y CLINI. En ningún punto, y por eso les digo la página para que ustedes lo corroboren, en ningún punto el libro contempla la cerradura positiva para el método del árbol, ni las 0 o 1 incidencias. Así que por favor, pues sé que en algún punto tal vez ustedes han visto que hay quienes utilizan la cerradura positiva o la 0 o 1 incidencias y le ponen hasta anulabilidades y todo. Pues está bien, pero al menos curso que yo imparta, curso en el cual no vamos a estudiar eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no forma parte de la teoría del análisis léxico. Bueno, entonces, para los que puedan verlo, están en la página número 177 del libro que les subí, y ahí podemos observar todas estas reglas, ¿verdad? Bueno, vamos a poner una pausa a las reglas y vamos a regresar a la construcción del árbol. Yo creo que no estoy compartiendo pantalla completa, solo una
No estoy compartiendo ventana. Voy a volver a compartir porque necesito que construyamos y veamos ya cómo se construye, perdón, el, el árbol, ¿verdad? Que eso es nuestro paso número uno, ¿verdad? La construcción del árbol. Entonces vamos a empezar. Bien, voy a compartir otra vez, solo que ahora quiero compartir completo. Aquí estamos. Este es esto vamos a trabajar por medio del método del árbol. Hoy por ser el primer autómata que vamos a trabajar así, vamos a trabajar la expresión regular que nos comentó un compañero de ustedes, que es este, y que nos había dado este autómata. Entonces, primera diferencia con el método del árbol. Primero que nada, el método del árbol eh, tiene como entrada expresiones regulares, ¿sí? Esa es la primera diferencia. El método del árbol genera una FD directo de las expresiones regulares, caso que no mirábamos nosotros con subconjuntos, porque eh, subconjuntos genera un AFD partiendo de un AFN, ¿verdad? Entonces es bastante importante ver esa diferencia, ¿verdad? Para pues sí recibe la expresión regular de entrada y genera el AFD, ¿verdad? Entonces, por obvias razones, se nota quién es el método más potente. En este caso es el método del árbol, ¿verdad? Para generar autómatas. Y vamos a construir el árbol con esta regla. Por favor, esta regla es de oro. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a volver a generar otra. Se construye de izquierda a derecha, ¿sí? Así es el sentido del árbol, de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿sí? Así es como se construye el árbol. Veamos estas flechitas que coloqué acá. Me están dictando a mí el sentido para construir el árbol que posteriormente voy a, a calcularle todo lo que ya viene en las reglas. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Así se construye el árbol. ¿Por qué? Regresemos al título. Autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico. ¿Sí? Ese árbol que estamos construyendo es el árbol de análisis sintáctico, perdón. ¿Sí? Ya es el árbol de análisis sintáctico que estamos construyendo en este punto. Y el árbol de análisis sintáctico se construye así: izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Hay otro árbol, pero eso ya lo miramos en compiladores 1 y ya en ese curso ya hablamos del porqué del otro árbol. Sí, sí, correcto. Este método va a dar autómatas más eficientes, ¿verdad? Ya vamos a, por eso es lo que a mí me gusta es comparar la salida del subconjuntos versus la salida del método del árbol, ¿verdad? Para que podamos observar quién es el más eficiente, ¿verdad? Es rara la vez cuando el método del árbol saca un autómata que no es eficiente. Sí se da, sí se da, sí se da, pero es muy rara la vez, ¿verdad? Pero para eso tenemos nuestro último método, que espero que lo podamos estudiar el día jueves, que es la minimización de autómatas, ¿verdad? Para que el día viernes podamos evaluar árbol y minimización de autómatas, ¿verdad? Bien, entonces construimos primero que nada, bueno, siguiendo el sentido de izquierda a derecha, de arriba para abajo, perdón, de abajo para arriba, perdón, de abajo para arriba. Bien, entonces empezamos
a construir el árbol. ¿Y cuál es la forma que construye el análisis sintáctico los árboles? Pues básicamente es de esta manera. Viene A, ¿verdad? Y luego de la A, pues, ¿qué digo? Bueno, A concatenado con quién? Con C. Bueno, concateno con C. De aquí, pues, obviamente tengo entendido y visualizado que la operación que gobierna esta expresión regular es el OR, es el que parte la expresión regular, ¿verdad? Entonces voy a tener que ingeniármelas para crear un OR. Bueno, tengo AC y estos dos están concatenados. La concatenación lo voy a demostrar de esta manera. Quiero lanzar una pregunta. Ahorita lo hago. ¿Por qué no va con flecha? ¿Alguien me puede decir por qué no va con flecha? ¿Por qué no va con flecha? Se tiene que leer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. No. ¿Por qué le quité la flecha yo a este árbol que dice pequeñito? ¿Por qué? Alguien ya lo vio. ¿Por qué le quité la flecha? ¿Y por qué no se quedó con flecha? ¿Por qué tiene que regresar? No. Más o menos por ahí, Denis, más o menos por ahí, porque son nuevos padres y nuevos hijos, más o menos, pero hay algo ahí, no hay, hijo o hoja, no hay problema, me indican lo mismo, porque el grafo es dirigido y el árbol no tiene dirección, es por eso. El árbol, o los árboles, mejor dicho, carecen de dirección. Los árboles son eh, jerárquicos, ¿verdad? Tienen una jerarquía, tienen padres y tienen hijos, o tienen nodos y tienen hojas, pero tienen una jerarquía, más no así una dirección. Los únicos que tienen dirección son los grafos. Es por eso que en Thomson, ¿verdad? Cuando estábamos viendo Thomson, tenía dirección. ¿Por qué? Porque esto es un grafo de un AFN, sí, pero grafo. Este es otro grafo de una AFN, sí, pero sigue siendo grafo. Este es de una AFD y es un grafo. Y este también es de una AFD y es un grafo. El parcial del día de ayer, puros grafos hicimos. Mientras que el árbol no va con flechas, ¿por qué? Porque el árbol no tiene dirección, sino que tiene jerarquía, ¿verdad? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. Bueno, muchas gracias por compartir. Bien, solicitamos el siguiente elemento léxico. En este caso es C, otra vez. ¿Y quién va concatenado con C? Pues concateno el anterior, ¿verdad? Mucho ojo con cómo se está construyendo el árbol. Claramente lo estoy viendo. Se está construyendo de izquierda a derecha, ¿ya se dieron cuenta? Estoy creciendo de izquierda a derecha y lo estoy construyendo de abajo para arriba. ¿Ya se dieron cuenta? Así se está haciendo, así se está comportando. Y mucho cuidado. Siempre les he dicho, las operaciones a nivel de computadoras es de 2 en 2. Ya se dieron cuenta. Concateno a C. Y esta concatenación concatena la concatenación anterior con C. En ningún momento voy a tener una concatenación triple, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vámonos de 2 en 2, ¿sí? Así es como crea, así es como trabaja la computadora, ¿verdad? De 2 en 2. Siempre tengamos en cuenta cómo suman. Suman 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Pero obviamente nosotros humanos miramos 4 unos ahí sumados, sabemos ya que es 4, no tenemos necesidad de ir sumando uno por uno. Pero como siempre les digo, ¿verdad? Uno es inteligente, la computadora no. Bueno, solicitamos el siguiente. ¿Quién es el siguiente componente? B.
Luego de esto, solicitamos el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Es C. ¿Qué tienen estos dos? Una concatenación. B concatenado con C. De esta manera. Ahí está. B concatenado con C. Y posteriormente solicito el último. ¿Quién va a ser el último? Pues en este caso es D. ¿Sí? Y todo esto, pues, estos dos concatenados. De esta manera. Ahora sí, ya tengo, de un lado tengo una cosa y del otro lado ya lo tengo lo otro. Esto va unido con un OR. Básicamente el que está uniendo todo esto es el OR. ¿Qué estoy diciendo acá? A concatenado con C, concatenado con C, o B concatenado con C, concatenado con D. Y yo ya terminé de crear mi árbol, pero este árbol todavía no está listo para que sea analizado por el método del árbol. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta que se le agregue un numeral. Este numeral va concatenado con toda la expresión regular. Básicamente es hacer así, ¿verdad? Es así. Es así como es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y recordemos que las expresiones regulares, todas las operaciones son unarias, es decir, afectan a solo uno, ¿verdad? A menos que tenga el paréntesis, pero si no tiene el paréntesis, siempre va a ser unarias. Recordemos en las leyes de las expresiones regulares, siempre dice A clini, R clini, no dice A, B, C, D clini, no, solo tienen un elemento, ¿verdad? Son unarias. Bien, y pues obviamente tratamos este numeral como otro símbolo más y le agregamos un concatenación, su nodo respectivo. Es decir, vino toda la expresión regular y al final le concateno numeral, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, se cumple lo que yo les dije. Se construyó de izquierda a derecha y de abajo para arriba. ¿Sí? Claramente. De izquierda a derecha, de abajo para arriba. Y esto, así es como se construye el árbol sintáctico más utilizado en compiladores, porque este es el árbol sintáctico más utilizado. Obviamente, pues ya cuando se ve análisis sintáctico, pues, o gramáticas como tal, ¿verdad? Tal vez vamos a ver uno que otro árbol aquí en este curso, pero no va a ser no lo vamos a ver de lleno. Eso ya es tema de compiladores 1. Pero vamos a ver que existe el mejor árbol, es el que se construye de izquierda a derecha, de arriba, perdón, de abajo para arriba, ¿verdad? Básicamente el que tengo en pantalla. ¿Dudas hasta acá con este tema de la construcción del árbol? ¿Por qué quiero hacer énfasis con esto? Porque si yo tengo mal construido mi árbol, el autómata va a estar mal, definitivamente. Y no hay pierde. Puedo saberme las leyes, puedo calcular bien todo, pero si el árbol está mal construido, pues se fue todo, ¿verdad? Ahora dudas hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Si logran ver cómo se construyó el árbol? Adelante, Aaron. Buenas noches, Inge. Perdone, tal vez es una pregunta muy básica, pero me causa intriga. ¿Sería correcto, por ejemplo, poner no todos los caracteres, por decirlo así, de nuestra expresión al mismo nivel, sino que, por ejemplo, la segunda C, ponerla al nivel de concatenación o está incorrecto? Así, no, eso es netamente gráfico. Yo porque Okay. lo hago hasta abajo. A mí Okay, yo siempre le echo hasta abajo, entonces no hay problema.
¿verdad? Incluso hay árboles más grandes, entonces pues ahí sí ya no voy a poder venir yo y ponerlo todo al mismo nivel, sí voy a tener que hacerlo un poco más arriba, pero eso no hay problema, ¿verdad? Eso es independiente, ¿verdad? Bien. Eh, bien, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda, verdad? Con este tema del, del método del árbol. Perdón, con la construcción del árbol. No hemos empezado a ver el método del árbol. Bien. Bueno, entonces empecemos. Y mucho ojo. Esto es el paso número 0, por decirlo así, la construcción del árbol. Jamás subestimemos la construcción del árbol. ¿Por qué? Porque yo a ustedes no les voy a evaluar una expresión regular de este tipo, ¿verdad? Mucho cuidado. O sea, yo no les voy a venir a evaluar una expresión regular que sea así de sencillo. Y tal vez no va a ser, no es que sea complejo a nivel de longitud, sino que complejo al nivel de ver cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta eso. Bien, entonces empecemos ya con las reglas. Y mucho ojo, estas cuestiones que están en la tabla son propiedades, ¿sí? Son propiedades del árbol. ¿Cómo así? ¿Qué es una propiedad del árbol? Por ejemplo, es una propiedad de los seres humanos, edad, ¿verdad? Aquí pueden tener 18, 19 años, más seguro que sí. Qué viejo me siento. Entonces, esas son propiedades que tienen los seres humanos. Entonces, tanto la anulabilidad como la primera posición y la última posición que aquí está, si se dan cuenta de por sí, a eso es lo que no mucho me gusta a veces del libro, que a veces supone demasiado. Entonces el libro expone esta tabla y supone que nosotros tenemos la capacidad de saber quién es la última posición o deducir las reglas. Entonces yo lo que hago, pues simplemente las coloco yo, ¿verdad? Para que pues no nos confundamos de esa manera. Pero tanto anulabilidad, primera posición y última posición son propiedades del árbol. ¿Qué quiere decir eso? Todos los nodos cuentan con anulabilidad, primera posición y última posición. ¿Por qué? Porque son propiedades del árbol. Es como yo con la edad, ¿verdad? El árbol, perdón, es como con nosotros y la edad. La edad, todos tenemos una edad. No puede decir alguien aquí no tiene edad. Pues, hay religiones que dicen que no, pero pues, son casacas, sí tienen, ¿verdad? Tienen una edad numérica. Todos tienen. Es lo mismo acá. Todos tienen. Mientras que la siguiente posición es el tema siguiente posición, ya no es una propiedad. Eso va fuera del árbol. ¿Por qué? Porque no todos lo tienen. Como por ejemplo, el título universitario. El título universitario no todos tienen título universitario. Entonces, así es como vamos haciendo la analogía. Entonces, empezamos a calcular primero que nada la anulabilidad. Y empezamos viendo lo siguiente. La anulabilidad del epsilon, eso quiere decir que epsilon va, sí o sí, ¿verdad? O sea, si yo tengo epsilon en mi expresión regular, lo coloco. La anulabilidad del epsilon es verdadera. Pero en este caso, como en mi ejemplo no tengo epsilon, pues no va a ninguna anulabilidad. La anulabilidad de cualquier hoja en la posición I es falsa. ¿Pero qué es esa posición I? Ah, bueno. Entonces, aquí viene el primer paso. Etiquetarlos. Entonces los voy a estar etiquetando todas las hojas. 2, 3. Todas las hojas, exceptuando cuando yo tenga epsilon.
Si yo tengo epsilon en el árbol, no le etiqueto. ¿Sí? Voy a explicar más adelante por qué no se etiqueta, pero no se etiqueta epsilon. El numeral sí se etiqueta, que el numeral me indica a mí el fin de la expresión regular. Es como mi bandera que avisa que aquí termina. Bien, entonces ya. Bueno, ahora ya tengo i. Entonces dice, toda hoja con la posición i, su anulabilidad es falsa. Bueno, entonces aquí ya tengo i empieza en 1 y termina en 7. Bueno, entonces yo ya tengo identificados quiénes son estos nodos o estas hojas, perdón, y su anulabilidad será falsa. Entonces voy colocándole la anulabilidad falsa. Y sucesivamente, básicamente haciendo planas, los primeros pasos es hacer planas, ¿verdad? Bien. Ya calculé la anulabilidad de las hojas, ahora voy con la anulabilidad de los nodos, ¿sí? Voy paso a paso, ¿verdad? A mí me gusta así trabajarlo paso a paso. Bueno, ¿qué me indica acá? Bueno, cuando yo tengo un OR, voy a ver anulabilidad de mi hijo izquierdo OR anulabilidad del hijo derecho, ¿sí? Básicamente voy a hacer, y el resultado es la anulabilidad del OR, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Voy a hacerle, ¿dónde tengo un OR? Lo tengo hasta acá. Pero mucho ojo, los hijos de este OR no tienen anulabilidad todavía. Entonces, pues tengo que calcular las anulabilidades más bajas, que es esta. Pero este es un AND. Vamos a ver cuál es, qué dice la anulabilidad del AND. La concatenación, la anulabilidad será anulabilidad de la hoja izquierda y anulabilidad de la hoja derecha, ¿verdad? Básicamente, pues es la tabla de verdad del AND. Aquí, para que nos recordemos de las tablas de verdad del AND y del OR, porque el OR está pues obviamente en OR y el AND es la concatenación. Entonces, acá la anulabilidad será falso y falso. ¿Cuál es el resultado de tener falso y falso? O falso and falso. ¿Cuál es el 0, 0 o 0? Perdón, 0 y 0, perdón. 0 y 0. ¿Cuál es el resultado de tener esa operación booleana? 0 y 0 o falso y falso. Correcto, 0 o falso. Bueno, cuando yo tengo dos falsos y es un AND, bueno, de por sí cuando tengo un falso en la proposición, el AND va a tirar falso, salvo cuando los dos sean verdaderos. En este caso, pues la anulabilidad de esta hoja, de este nodo que está en rojo, es falsa. Seguimos. Vamos con esta. Falso y falso, ¿verdad? Falso y falso, pues automáticamente también falso, ¿verdad? Entonces es falso. Bien, ya tenemos el primer nodo, ¿verdad? Acá. Vamos con el siguiente. Aquí va otro falso. ¿Sí? Falso y falso. Falso, tal y como lo habíamos dicho. Aquí tengo otra vez falso y falso. Nuevamente otra vez vuelve a ser falso, ¿verdad? Y ya. Ya calculé las anulabilidades de las hojas, perdón, de los nodos. Y ahora voy con el OR. El OR será falso o falso. ¿Cuál es ese resultado? ¿Falso o falso? Vamos a ver. Gracias, Denis. Correcto, es falso también. ¿Verdad? La anulabilidad. Falso, falso, falso. El OR lo único que necesita es una proposición verdadera, no importando en cuál sea.
Si sean las dos, si es la primera, si es la segunda, no importa. El único caso donde será falso será en las cuales las dos proposiciones sean falsas. Bien, y en el último, pues vuelvo a tener falso, ¿verdad? Falso, falso y falso, falso. Entonces ya tenemos la anulabilidad calculada para el árbol. En este caso no tengo la cerradura de Kleene. ¿Sí? Bueno, en este caso es un ejemplo que estamos empezando a verlo. Pero el día de mañana espero yo sacar que saquemos el método del árbol de esta expresión regular, ¿verdad? Para ver cómo nos queda. Y ahí sí tengo una cerradura de Kleene que está hasta el fondo, ¿verdad? Que es la de Kleene, ¿verdad? Entonces ahí pues vamos a ver cómo se comporta la cerradura de Kleene. Bien. Pero pues ese será el día de mañana. Ahorita estamos paso a paso. Bueno, luego pues viene el cálculo de la primera posición, ¿sí? Primera posición. Mucho ojo. Si yo tengo una hoja con epsilon, no tengo primera posición. No existe. ¿Por qué? Porque la primera posición no se etiqueta. ¿Sí? El epsilon no se etiqueta. Por ende, si el epsilon no se etiqueta, no tiene primera posición. ¿Verdad? Entonces son cosas bien, bien interesantes que tenemos que tener en cuenta. Bien. Primera posición de las hojas etiquetadas con I es la misma I. ¿Sí? Bueno, entonces regresemos. Y bueno, tengo que la primera posición de estas hojas serán el mismo numeral que le acaba de colocar. 2, 3, para este es 4, este es 5, para este es 6 y para el de arriba es 7. Ya calculé las primeras posiciones de las hojas, ¿verdad? Vamos con la primera posición del OR. Bien, la primera posición del OR es decir, agarro la hoja izquierda, agarro la primera posición de la hoja izquierda y la uno con la primera posición de la hoja derecha. ¿Sí? ¿Cómo así? En mi hoja izquierda, tal vez la primera posición tengo 1 y en la primera posición de la hoja derecha tengo 2. La primera posición del OR será 1, 2. ¿Sí? Pero pues en este caso, antes de calcular la primera posición del OR, tengo que calcular las primeras posiciones de sus hojas. En este caso tengo concatenaciones como hojas. Bueno, entonces voy a calcularlo. Y digo, para calcular la primera posición de una concatenación es lo siguiente. Mucho ojo. Verifico si la anulabilidad de la hoja izquierda es verdadera. Si es verdadera, perdón, 1. 1 las primeras posiciones, tal y como pasa en el OR, ¿verdad? Si no, me quedo únicamente con la primera posición de la hoja izquierda. Entonces, depende de la anulabilidad de su hoja izquierda, el AND o la concatenación. Miremoslo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, dice lo siguiente. La anulabilidad, perdón, la primera posición de este nodo que voy a seleccionar con otro color. Voy a revisar la anulabilidad de la hoja izquierda. ¿Quién es la anulabilidad de la hoja izquierda? Es es falso. Si es falso, ¿qué va a pasar? Si es falso, me quedo solo con la primera posición de la hoja izquierda. ¿Quién es la primera posición de la hoja izquierda? Es es 1, ¿verdad? Entonces este 1 va, pues, no es que suba, pues, pero lo copio, mejor dicho. Lo copio. Y lo viene para acá. Y ya. Eso es lo que está pasando detrás de todo este cálculo de de primera posición.
Eso es lo que estoy haciendo, verificando la anulabilidad del hijo izquierdo. Vamos con el de arriba. Anulabilidad del hijo izquierdo. ¿Cuál es? Es falso. Ah, bueno, como es falso, únicamente me vuelvo a quedar con la primera posición de ese hijo izquierdo. Vuelvo a subir o a copiar uno. ¿Sí? Y ya. Ya tengo la primera posición de esta hoja. Vamos del otro lado. Anulabilidad del hijo izquierdo del nodo que tengo en verde. ¿Cuál es? Es falso. Entonces, como es falso, solo me quedo con quién, con la primera posición de ese hijo izquierdo. En este caso, 4. Lo llevo para arriba. Lo copio para arriba, no me lo llevo, porque pues permanece aquí todavía abajo. Bueno, anulabilidad de la hoja izquierda del nodo que está en verde. ¿Quién es? Es falso. Ah, bueno, como es falso, copio la primera posición de ese nodo. En este caso es 4. Y ya. Ya tengo calculado la primera posición de las hojas del OR, que a la larga aquí empezó todo. Bueno, ¿cómo trabaja el OR? El OR trabaja uniendo, no importando si son falsas o verdaderas. ¿Quién voy a unir? 1 con 4. ¿Sí? 1 y 4. Bien, entonces copio 1,4. 1,4 será la primera posición de este OR, ¿verdad? Y para finalizar, pues estoy acá. Como les dije, el numeral se comporta como cualquier otra expresión, otra concatenación. Anulabilidad de la hoja izquierda, en este caso es falso. Aquí lo vemos. Entonces, como es falso, me llevo su primera posición. En este caso es 1,4. Y ya. He terminado de calcular la primera posición. ¿Sí? Ya tengo su primera posición. Por cierto, como les dije, esta está página 177 del libro. Luego, pues yo ya deduje y estas son las reglas para el cálculo de última posición. ¿Sí? Entonces ahora procedo a calcular las últimas posiciones. Bien, ¿cómo sería el cálculo de últimas posiciones? Bueno, el cálculo de últimas posiciones me dice lo siguiente. Epsilon no tiene última posición. ¿Por qué? Porque no está etiquetada. Todo nodo, hoja que tenga I con la etiqueta I, su última posición automáticamente será la misma I. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 1, su última posición es 1. 2, su última posición es 2 y así sucesivamente vamos llenando el árbol de las últimas posiciones. Siempre recordemos, epsilon no se etiqueta. 7. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos las últimas posiciones de las hojas. Procedemos a calcular las últimas posiciones de los nodos. Bien. El OR es unir las últimas posiciones de su hijo izquierdo con la última posición de su hijo derecho. Ya no voy a estar fijándome yo en primeras posiciones, sino que ahora en últimas posiciones. La concatenación, preguntamos si es anulable
el hijo derecho, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de la hoja derecha. Anteriormente estábamos hablando de la hoja izquierda, por eso era C1, ahora es C2. Si es verdadero, entonces procedo a unir, tal y como lo hace el OR, ¿verdad? 1. ¿Quién 1? Las últimas posiciones de cada hoja. Si no, entonces simplemente lo que hago es me quedo con la última posición de la hoja derecha. Entonces, aquí quiero hacer una pausa importante. Las leyes están hechas para dos, no están hechas para este caso. C1 concatenado con C2 concatenado con C3, ningún caso. O esto. C1 o C2 o C3, no. Están contempladas para dos, ¿verdad? Tengámoslos en cuenta. Bien. Entonces, procedamos a aplicar. Bueno, empecemos de acá. Nuevamente. Verifico ahora anulabilidad de la hoja derecha. ¿Quién es la anulabilidad de la hoja derecha? Esta, falso. Como es falso, me quedo con la última posición de esa hoja. En este caso es 2. Y lo copio. Procedo a copiarlo. Y aquí está. Y se lo asigno, ¿verdad? Seguimos. Ahora voy a evaluar el de arriba. Anulabilidad de la hoja derecha. ¿Cuál es su hoja derecha? Es este, es falso. Ah, bueno, es falso. Entonces me quedo ¿con quién? Con la última posición de esa hoja derecha. En este caso es 3. Y se lo asigno. Ya tengo calculado la última posición de este lado del árbol del OR, ¿verdad? Seguimos. Vamos con este. Anulabilidad de la hoja derecha. Es falso. ¿Sí? Como es falso, me quedo con la última posición de la hoja derecha, que es 5. Lo copio y pues se lo asigno al nodo. Seguimos. Vamos con este nodo. Anulabilidad de la hoja derecha. Es falsa. Bueno, como es falso, entonces me quedo únicamente con la última posición de esa hoja. Es 6. Ahora sí, ya llegué aquí y digo, la última posición del OR serán las uniones de las últimas posiciones de las dos hojas. En este caso es 3, unión 6. ¿Sí? 3, unión 6. Entonces es 3,6. Y procedo a calcular la última, el nodo raíz, ¿verdad? Anulabilidad de la hoja derecha. Falso. Ah, bueno, como es falso, me quedo con la última posición de esa hoja. En este caso es 7. Y se lo asigno. Ya. Con esto he concluido el cálculo de las propiedades del árbol. Anulabilidad, primera posición y última posición. ¿Verdad? Que como les dije, estos son propiedades del árbol. No son operaciones ni nada, estos son propiedades del árbol. El árbol tiene una función, ¿sí? Que es la que vamos a ver ahorita, pero eso ya es función, no es, no es propiedad, ¿verdad? Bien, ¿dudas hasta acá con este tema?
Sí me comprenden, sí me siguen la explicación del árbol y el cálculo de tanto anulabilidad, primera posición y última posición. ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, ahora yo ya calculé o ya llené el árbol con sus propiedades, ¿sí? Y vuelvo y recalco, la teoría de estos autómatas es clara. En ningún momento estoy contemplando cerradura positiva. O sea, y el árbol, el método del árbol no tiene como una extensión, por decirlo así. Al menos no he encontrado. Sé que hay quienes les gusta enseñar, calcular anulabilidad de positivo y todo, pero, o sea, de, a nivel de ley no existe, ¿verdad? Entonces, seguimos y tenemos que calcular las siguientes posiciones. Mucho ojo, las siguientes posiciones son o es, mejor dicho, es una función, ¿sí? Es una función, no es una propiedad del árbol. Me apoyo del árbol para calcularlo, pero no es o no va sobre el árbol. No se calcula dentro del árbol. Yo el árbol ya lo terminé. Así como lo dejé en este ejemplo, así está bien el árbol. Ya no se toca. La siguiente posición es una función que tiene o con base al árbol, ¿verdad? Es básicamente, me baso en el árbol para calcularlo, pero no va sobre el árbol. Bien, y tiene dos leyes o dos reglas. Si n es un nodo concatenación, entonces el hijo izquierdo C1, perdón, si n es un nodo concatenación con hijo izquierdo C1 e hijo izquierdo C2, entonces para la posición I que se encuentra en la última posición de C1, todas las primeras posiciones de C2 se encuentran en la siguiente posición de I. Básicamente lo que está diciendo acá es esto. Si yo estoy contando la siguiente posición y está aquí por ejemplo, aquí está, en la última posición del nodo o de la hoja izquierda, la primera posición de la hoja derecha pasa directamente a la siguiente posición de quién, de 1. Es básicamente lo que se está diciendo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Bien. Y vamos con el otro. En este caso, pues, para este ejemplo no tenemos, pero pues hay que estudiarlo. Para el día de mañana sí vamos a tener. Si n es un nodo asterisco, es decir, la cerradura de Kleene, e I es una posición en la última posición del nodo asterisco de la cerradura de Kleene, entonces todas las primeras posiciones se encuentran en las siguientes posiciones de ese nodo I. Es algo así. Aquí solo tiene un hijo, digamos, y aquí tengo I, y aquí J. Entonces, I pasa a la primera posición de J, ¿verdad? Básicamente. Ah, no, es al revés, perdón. Es al revés. Es así. Es de este lado, es al revés. Bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Por qué? Porque pues nuestra expresión regular no tiene cerradura de Kleene. Bueno, pero esto es mejor explicarlo ya a nivel ejemplo. Entonces venimos nosotros
Y ya con el árbol terminado, así como tenemos nuestro árbol, ya está terminado, pues venimos nosotros y construimos nuestra tabla. Voy a construir una tabla de siguientes. Voy a colocar nodo y siguiente posición. ¿Qué nodos? Pues voy a tener del 1 al 7, tal y como está numerado. Sí, la numeración que yo le otorgué al momento de, valga la redundancia, numerar las hojas, pues esa es la que yo le tengo que poner. Bien, ahora empiezo a calcular las siguientes posiciones. ¿Y cómo calculo yo esas siguientes posiciones? Tengo que viajar a través del árbol para calcular esas siguientes posiciones. Bien, ¿dónde se calculan las siguientes posiciones? En nodo concatenación y cerradura de cleaning. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde están las nodos concatenaciones? Están aquí. Los voy a subrayar. Voy a ponerlo en rojo porque quiere decir que no los he visitado todavía. En esos nodos, en estos que yo subrayé, son en donde se calcula la siguiente posición. Si ustedes calculan siguiente posición en cerradura, perdón, en OR, está mal, ¿verdad? Porque OR no produce una siguiente posición. Entonces, dice lo siguiente. El nodo, perdón, la última posición de la hoja izquierda, en este caso, ¿quién es? Es 1. Selecciono el 1. O sea, esto lo hago por simplemente ejemplo, ¿verdad? Selecciono el 1 y le asigno la primera posición de la hoja derecha. En este caso es 2. Voy a darle zoom. ¿A quién se lo asigno? A la siguiente posición de I. ¿Qué valor tiene I? 1. Entonces aquí. Esto es lo que estoy haciendo, prácticamente. 2. ¿Verdad? Estoy diciendo que la siguiente posición de 1 es 2. ¿Cómo lo sé? Por esto, ¿verdad? Esta es la ley. Así, esto es lo que dicta la ley, ¿verdad? Si alguien no entiende o no me estoy logrando explicar, por favor, que me pregunte, ¿verdad? No tengan pena. Y bueno, esto ya lo visité, ya concluyo. Siguiente. Vuelvo y selecciono y digo, bueno, aquí ya quito la selección del nodo porque pues ya terminé con uno y digo lo siguiente. Última posición de quién? Del hijo izquierdo. En este caso es 2. Entonces, subrayo 2. Le voy a asignar la primera posición del hijo derecho. Para este nodo, el hijo derecho es C y su primera posición es 3. Entonces, le corresponde 3. ¿Sí? Ya. Y bueno, ya terminé. Este nodo lo coloco en verde porque ya lo visité y seguimos. Aquí hay otro. Le quito la selección y digo, última posición de la hoja izquierda. En este caso es 4. Ah, bueno, hoja izquierda es 4.
Le voy a asignar a la siguiente posición la primera posición de la hoja derecha, que es 5. 5. ¿Sí? Y ya. Y esto ya lo visité. Seguimos. Y pues quito el marcado. Perdón, última posición de la hoja izquierda. En este caso es 5. Bueno, entonces aquí coloco 5. Lo selecciono. Le voy a asignar a la siguiente posición la primera posición de la hoja derecha, que es 6. ¿Sí? Entonces 6. Si yo tuviera un conjunto, pues le coloco todos, ¿verdad? Pero en este caso casi que todo está saliendo de uno a uno, ¿verdad? Y pues esto ya lo visité. Mucho cuidado. El OR no genera primera ni última, perdón, no genera siguiente posición. Vamos con el último, nodo raíz. Bueno, primera posición, perdón, última posición de la hoja izquierda. ¿Quién es? 3 y 6. Bueno, entonces procedo a quitar esto y selecciono los estados, que en este caso es 3 y 6. ¿Quién le voy a asignar? Le voy a asignar, le voy a asignar primera posición de la hoja derecha, que es 7. ¿A quién se lo asigno? A todos. En este caso tengo 2, 3 y 6. Si tuviera 3, a los 3 se le coloca 7. Si tuviera más, y así sucesivamente. E incluso, si alguien ya tuviera calculados, se le agrega. Es decir, si digamos 3 hubiera tenido, qué sé yo, 4, se le agrego yo el 7, ¿verdad? No es borrón ni cuenta nueva, se le agrega, se le suma. En este caso, pues no tenía nada y pues le corresponde 7. Y bueno, 7 no tiene ninguna siguiente posición, entonces se queda así. Y doy por concluido el cálculo de siguientes posiciones. ¿Verdad? Tengo en verde seleccionado los únicos nodos que generaron, que generaron una siguiente posición. ¿Dudas hasta acá con este tema de la siguiente posición? Por mi parte, todo bien, ingeniero. ¿Está bien, Aaron? Bien. ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues ahora sigue. Creo que voy a hacer un poquito más pequeño el árbol porque pues por el momento ya no me va a servir. Sigue el cálculo de transiciones. No tengo la ley de transiciones, así que pues lo voy a explicar con ejemplo. Toca venir y calcular las transiciones. Bueno, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Básicamente, pues no es que quiera, no es que ustedes lo tengan que hacer así, pero lo que yo hago es venir, copiar la tabla, pegarla tal y como es. Lo voy a hacer en una hoja diferente. Ahí estamos. Y agregarle el símbolo. ¿Qué símbolo le pertenece? Recordemos que en el árbol están indicando, o perdón, están numerando una hoja. Y la hoja tiene un símbolo. En este caso, 1 es A minúscula, 2 es C, 3 es C, 4 es B mayúscula, B labial, perdón, 5 es C, 6 es D y 7 es numeral. ¿Verdad? Recordemos, el numeral es tratado como otro token o como otro componente léxico, perdón. Bien. Ya dicho esto, procedemos nosotros a calcular
las transiciones, pero una transición empieza desde un estado, ¿verdad? ¿Quién es ese estado? ¿Quién es el estado inicial del árbol? Bueno, el estado inicial del árbol es la primera posición de la raíz. Ese sub 0 será igual a ¿quién? A la primera posición de la raíz del árbol. ¿Quién es la primera posición de la raíz del árbol? Uno coma cuatro. Correcto, 1,4. Gracias, Aarón. Gracias, Melvin. 1,4, ¿verdad? Aquí lo vemos. 1,4, ¿verdad? Entonces yo digo que ese sub 0 pues es 1,4. Y ya. Necesito duplicarlo porque necesito ver la tabla de transiciones. Bueno, tengo 1,4. Bueno, entonces yo voy a subrayar 1,4 dentro de la tabla de transiciones. ¿Quién es 1,4? Bueno, 1 está acá. Y 4 está aquí. Subrayado 1,4. ¿Alguien me puede decir qué símbolos le pertenecen a 1,4? A y B. Correcto, A y B. Entonces quiere decir que se mueve con A y con B únicamente. Estaría de más calcular una transición con C. ¿Por qué? Porque no le pertenece. Estaría de más calcular una transición con D. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tampoco le pertenece. Entonces digo lo siguiente. Transición ¿de quién? Bueno, pues aquí yo ya sé. S sub 0 con quién? Con A. Voy a copiarlo y voy a pegar para poner esta transición con B. ¿Por qué? Porque sé que es con A y con B. Porque me lo indica al momento de que yo seleccione o mire yo en la tabla, en el cálculo de siguientes, pues claramente miro que hay una transición con A y una con B, ¿verdad? Por eso sé que me muevo o existe una transición con A o con B. Bueno, ese sub 0 será igual a quién? Al siguiente de quién? Al siguiente de 1, ¿verdad? Ese sub 0 será igual al siguiente de 1. ¿Cómo sé que es el siguiente de 1? Porque es el nodo que le corresponde, ¿verdad? Así sencillamente. ¿Quién es el siguiente de 1? Es 2. ¿Cómo lo sé? Aquí lo miro. ¿Sí? ¿Ya tengo el conjunto 2? No. Entonces esto es un S sub 1. Sigo. Bueno, y si quieren, pues solo para llevar el orden, pues voy a venir y quitar esta transición. Bien. Transición de S sub 0 con B. ¿Sería el siguiente de quién? ¿Alguien me puede responder? De 4. Correcto. El siguiente de 4. Y el siguiente de 4 es 5. Aquí lo veo claramente. La tabla o esta tablita es la que me está a mí indicando bien cómo me muevo, ¿verdad? Es 5. ¿Esto es igual a quién? S sub 2. ¿Cómo sé que es S sub 2? Porque pues no lo he calculado. Aquí lo veo claramente y no lo he calculado. Entonces ese es S sub 2. Y ya terminé con S sub 0. Siguiente. Bueno, el siguiente es la transición de S sub 1. ¿Con quién? Bueno, pues primero que nada coloreo o identifico dónde está ese sub 1. Ese sub 1 es 2. Entonces es este registro es ese sub 1. ¿Y con qué símbolo se mueve? ¿Alguien me puede decir con qué símbolo se mueve ese sub 1? La C. Correcto, con C. Gracias, José. Con C.
¿Cómo lo sé? Porque aquí está la C. Aquí está seleccionada la C, ¿verdad? Bueno, ese es 1 con C. Eso es igual a ¿quién? Al siguiente de 2. Perdón. El siguiente de 2, ¿verdad? Que es el nodo que le toca, ¿verdad? No puedo venir el siguiente de 4, o sea, nada que ver, ¿verdad? Es por registro. ¿Quién es el siguiente de 2? El siguiente de 2 es 3. ¿Cómo lo sé? Aquí lo miro, ¿verdad? Entonces procedo y pregunto, ¿ya calculé ya está generado este conjunto 3? No, nos damos cuenta, es 1, 4, 2, 5, 3, no está generado. Eso es un S sub 3. Bien. ¿Se mueve con otro símbolo S sub 1? No, claramente no. Entonces ya terminé. Vamos con S sub 2. Transición de S sub 2. ¿Con quién? Bueno, vamos a ver quién es S sub 2 para empezar. S sub 2 es 5. Aquí está. Y me muevo con C, ¿verdad? Claramente lo miro. C. Bueno, esto es siguiente de quién? De 5. Como les digo, todo está en registro, ¿verdad? Todo está en el mismo registro. ¿Quién es el siguiente de 5? Es 6. Es igual a 6. ¿Ya calculé o ya este conjunto 6 ya existe? No. Entonces, S sub 4. Seguimos. Bueno, ese fue S sub 2, ¿verdad? ¿Cómo sé que ya no me muevo con S sub 2? Porque S sub 2 solo está aquí. Por ejemplo, si S sub 2 estuviera acá también, si fuera 5 o 6, entonces yo entiendo que me muevo con C y me muevo con D. Pero no, solo me muevo con 1. ¿Por qué? Porque solo S sub 2 solo tiene un registro, ¿verdad? Entonces, seguimos. Y ahora pues nos toca evaluar S sub 3. Bueno, S sub 3, ¿con quién se mueve? S sub 3, para empezar, tenemos que ver quién es. S sub 3 es 3, es aquí. Y se mueve con C, ¿verdad? Se mueve con C. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy leyendo, ¿verdad? Prácticamente lo estoy leyendo. Esto es igual ¿a quién? Al siguiente de 3. ¿Quién es el siguiente de 3? Es 7. Ya tengo el conjunto 7 o algún conjunto con el único elemento 7. No. Entonces esto es un S sub 5. Como, mucho ojo, como con este conjunto que es 7, únicamente tiene un elemento, contiene a la etiqueta del símbolo numeral, se convierte automáticamente en estado de aceptación. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque contiene a la etiqueta del símbolo final, que en este caso, ¿quién es? Pues es el numeral, ¿verdad? Aquí puedo tener más, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Sí, los puedo tener, pero el hecho que contenga yo a 7 ya lo hace estado de aceptación. Obviamente para este ejemplo el 7, pero para el del día de mañana, pues va a quedar tal vez, no sé, tal vez en 12, 13, ¿verdad? Y ese será el símbolo inicial. Todo conjunto o estado que contenga al número de la etiqueta del numeral es el estado final o es el estado de aceptación. Bien, seguimos. Transición. Eso fue S sub 3, ¿verdad? Vamos con S sub 4. Transición de S sub 4. Y vamos a ver quién es S sub 4. S sub 4 es 6. Transición de S sub 4. ¿Con quién? Con D.
eso es igual al siguiente de quién, de 6, ¿verdad? Aquí está D, y aquí está 6. Eso es igual a quién, a 7. Bueno, 7 yo ya lo calculé, y ese es S sub 5. Pues lo coloco. Bueno, ¿por qué? Porque ya lo calculé, no tengo que volver a generar otro, ¿verdad? Ya está calculado ese elemento, o ese conjunto, perdón. Aquí claramente lo miro, ¿verdad? No es necesario que lo vuelva a calcular. Ese fue S sub 6. Bueno, ese fue S sub 4, perdón. Ahora vamos con S sub 5. Y quiero hacer la pregunta. ¿S sub 5 se mueve con alguno o no? ¿Qué creen ustedes? No, Ya no se mueve con nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el numeral no representa una transición. Si bien es cierto, el numeral lo trato como un elemento más de la expresión regular, no tiene una transición. Entonces ese sub 5 ya no se mueve. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por quién es ese sub 5? Es esto, ¿verdad? ¿Verdad? No se mueve, ¿verdad? No se mueve a ningún lado. Entonces, estas transiciones que tengo acá, esto es el autómata. Vuelvo a tener el autómata, solo que pues no tiene gráfica, pero es autómata. Ahora pues lo que voy a hacer es graficarlo para ya dar finalizado la clase, ¿verdad? Vamos a graficarlo. Y sería de la siguiente manera. Bueno, tengo un 0. Inicio. De 0 me voy a 1. Y mucho ojo, esto sí va con flecha. ¿Por qué? Porque esto sí va dirigido. Es un grafo, ¿verdad? Aquí es donde vemos las diferencias entre grafo y árbol. De 0 a 1 me voy con A. ¿Sí? De 0 a 2 me voy con B. ¿Sí? De 1, perdón, a 2. De 1 a 3 me voy con quién? Me voy con C. Eh, de 2 con C me voy a 4. De 3 con C me voy a 5. 5 es de aceptación. Me voy con C. Y de 4 me voy a D. Perdón, a 5 también con D. Y ya. Este grafo representa el autómata generado por el método del árbol. Ahora miremos el grafo que salió con el método de subconjuntos, con la generación de subconjuntos, que es este, ¿verdad? Representan o intentan representar la misma expresión regular, el mismo patrón, pero el autómata es más pequeño, el del método del árbol. Si bien es cierto, es más pequeño por un estado, pero es más pequeño. La expresión regular era muy pequeña, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hizo la persona que ya no me acuerdo quién era, que me dijo, ¿cuál es el autómata de esta expresión regular? Ahora con propiedad le podemos decir, aquí está el autómata construido por el método del árbol y aquí está su grafo correspondiente. Pues no tengo a la mano bueno, tal vez sí, vamos a ver. La generación de subconjuntos.
Creo que es este. No, no es este. Es este. Aquí está. Y aquí está por subconjuntos. Aquí está el autómata por subconjuntos. Y nos queda de esta manera. Nos queda de esta manera. ¿Verdad? Esta es clásica. Esta es clásica, la de la expresión regular del A o B con asterisco A, B, B al final. Esa es clásica. Bien, gracias. Voy a tomarlo en cuenta. Bien, ¿dudas hasta acá con este tema? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver si me da tiempo. Voy a hacerlo un poco rápido, porque el día de mañana quiero que nos concentremos en esta expresión regular, en esta, ¿verdad? Que esta tiene un poquito más cara de parcial, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a adelantarlo hasta donde ya no nos dé el tiempo. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Este tema de este árbol. Primero que nada, pues se procede a la construcción del árbol, ¿verdad? A, B. Luego, pues entiendo yo que aquí hay un OR, ¿verdad? Recordemos que esto es sin flecha, ¿verdad? Porque la flecha me indica dirección y los árboles no tienen dirección. Bien, A, B, todo esto con una cerradura de Kleene. ¿Sí? La cerradura de Kleene afecta todo esto. ¿Por qué? Porque viene paréntesis. Si no viniera paréntesis, la cerradura de Kleene solo afecta a la B, porque recordemos que la cerradura de Kleene es una operación unaria, ¿verdad? De hecho, la cerradura de Kleene, el signo, la cerradura positiva y la cero o una incidencia son operaciones unarias, ¿verdad? Luego viene una A. Entiendo que esto viene concatenado así, ¿verdad? Para este caso sí voy a subir la A. Luego viene una B. En esta forma, B. Luego viene de último la B. Y es así, ¿verdad? Recordemos, siempre es una buena técnica identificar quién es la expresión regular que gobierna todo. En este caso es la concatenación, ¿verdad? Es concatenación de términos. Mientras que la que hicimos al inicio de clase era la expresión regular que gobernaba todo, era el OR, ¿verdad? Teníamos un OR de dos opciones. En este caso es una concatenación. Así quedaría nuestro árbol. Luego se procede al cálculo de, de etiquetas, ¿verdad? En este caso, pues así, 2, 3, 4, 5 y de último 6. De hecho, este árbol salió más pequeño porque tiene 6. Este nos quedó hasta 7. Y luego anulabilidades, ¿verdad? Este es falso. Bueno, todas las hojas son falsas, ¿verdad? ¿Por qué? Por definición, todas las hojas etiquetadas son falsas, exceptuando epsilon. En esta no tenemos un epsilon, entonces no hay problema. Bueno, luego pues viene el cálculo voy a calcular primero las dos ya de una vez. Sé que su primera posición y su última son las mismas hojas, son las mismas etiquetas, perdón. Si me voy, 4,
Aquí otra vez 5, 5. ¿Verdad? Pues básicamente estos son puras planas del árbol, ¿verdad? Vamos a ver cuánto me da. Unos 10 minutos más. Falso, 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 ¿verdad? Como es un OR, pues concatena las dos, 1,2 para sus primeras posiciones. Aquí lo puedo ver, ¿verdad? 1,2 para su primera posición. Y para su última posición también será 1,2, solo que mucho ojo, no es que sean iguales. Lo que pasa es que sus hijos tienen mismas primeras y últimas posiciones, pero no es que este sea el mismo. O sea, este 1,2 nace de lo que está en azul. Lo que está en azul nace de lo que está en azul, ¿verdad? Y lo que está en rojo, pues nace de lo que está en rojo, ¿verdad? Pero pues da el mismo resultado. La primera posición de la cerradura clean es la primera posición de su único hijo. Y la primera posición, y la última, perdón, posición de la cerradura clean es su único hijo. Luego pues viene acá. Ah, bueno. Y la anulabilidad de la cerradura clean es verdadera, ¿verdad? Podemos verlo acá. Verdadero, ¿verdad? Su anulabilidad siempre será verdadero. Venimos acá y decimos, bueno, la anulabilidad de él será verdadero o falso. En este caso es falso, porque verdadero y falso, falso. Luego calculo su primera posición. Su primera posición será, evalúo la anulabilidad de su hijo del izquierdo, en este caso es verdadero, por ende es la unión de ambas. 1, 2, 3. Y para este caso, pues es falso su hijo derecho, entonces simplemente subo el 3. Falso, falso, falso. Falso y falso, perdón. Como su hijo izquierdo es falso, pues simplemente subo la primera posición. Y el hijo derecho es falso también, simplemente subo la última posición. Falso y falso vuelve a ser falso. Como su hijo izquierdo es falso, pues simplemente lo subo. 1, 2, 3. Y su hijo derecho también es falso, entonces subo el 5. Falso y falso, falso otra vez. Primera posición es falsa, entonces subo el 1, 2, 3. Y su primera, la anulabilidad del hijo derecho es 6, es falsa, entonces simplemente subo el 6. Y ya, este es el árbol, ¿verdad? El árbol que hay que calcular. Ya una vez el árbol se procede a calcular todos el tema de los siguientes. Perdón por lo rápido, pero vi que esta está un poquito fácil. A pesar porque no tengo 6, no tengo 7, tengo 6 nada más. Vamos a ver dónde está esta cosa. Aquí está. Bien, entonces tengo de 1 al 6 y empiezo a calcular las anulabilidades. La primera anulabilidad está aquí. Perdón, la siguiente posición es, ¿verdad? Está aquí. 1, 2. Básicamente es 1, 2. ¿Y quién le corresponde? Es su primera posición, le corresponde. 1, 2. De aquí pasa para acá, básicamente, ¿sí? Entonces aquí le toca 1,2 y aquí también 1,2. ¿Bueno? Bien, seguimos. Aquí hay otro, ¿verdad? Aquí hay otro. Nuevamente le toca 1, 2, o otra vez 1, 2, lo que yo les decía. Si quedan los mismos, pues simplemente se agrega. ¿Y quién se va a agregar a este ahora? 3, ¿verdad? Básicamente así, de 3 pasa a 1, 2. Entonces se le agrega 1, 2 y se le agrega el 3. Lo calculé esto, este también. Vamos con este. En este caso tengo 3, solo no 3. ¿Y quién le agrego? 4. Bueno, le agrego 4. Y ya. Vamos con el de arriba. Este. Y le toca 4. Estoy aquí. Y le toca 5. Aquí lo veo. Yo había hecho 4. Entonces acá, este le toca para acá. ¿Verdad? Básicamente como los estoy
poniendo frente a frente, ¿verdad? 5. Y de último, pues tengo este, que es 5, y le toca, aquí lo tengo, aquí lo veo, 5 y le toca 6. ¿Verdad? 6. Y ya. 6 no se mueve a ningún lado, ¿verdad? Por eso les dije está un poco más corto. Y no se mueve. Bueno, entonces ahora procedo a calcular transiciones. Bueno, pero antes de calcular la transición, pues me gusta siempre calcular o enumerar la tabla, ¿verdad? Ponerla más bonita y ponerle transiciones. Cálculo de transiciones. Cálculo de transiciones. Y le agrego, pues, yo tengo, como les dije, yo tengo eso, es una buena práctica, no es que pase nada si no lo hacen, ¿verdad? Que coloco yo los símbolos que le corresponden. En este caso es A, B, B, y aquí le toca numeral, ¿verdad? Duplico, lo muevo para acá, porque esto es lo que me va a servir. Ya tengo esto, y bueno, entonces ese sub 0, ¿quién va a ser? Ese sub 0 es el nodo raíz, en este caso es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya tengo el 1, 2, 3, y pues procedo. Bueno, digo 1, 2, 3, son estos. Me puedo ver que me muevo con A y con B, ¿verdad? Entonces digo, voy a jalar mi transición que está acá, solo para tenerla, no escribirlo otra vez. Es ese sub 0 con quién, con A. Este es el siguiente de quién, de 1, unión el siguiente de quién, de 3. ¿Por qué? Porque 1 y 3 están etiquetados con el símbolo A, los dos, ya se dieron cuenta, aquí 1 está con A y 3 también está con A. Entonces, es decir, el siguiente, ese sub 0 con A, es siguiente de 1, unión siguiente de 3. ¿Quién es el siguiente de 1? 1, 2 y 3. ¿Y quién es el siguiente de 3? 4. Esto es ese sub 1. Ese sub 0 con quién? Adelante. Perdona, ingeniero. Entonces, siempre que aparezcan símbolos repetidos en diferentes estados o diferentes nodos, se van a hacer la unión de los siguientes. Sí, sí. Si tenés 2, unís los 2. Si tenés 3, unís los 3 y así sucesivamente. Los casos que sean, ¿va? Entiendo. Gracias. Bueno, entonces este es el siguiente de quién? De 2, ¿verdad? El siguiente de 2 es 1, 2, 3, pero 1, 2, 3, ¿quién es? Ese sub 0, ¿verdad? 1, 2, 3 es ese sub 0, no lo tengo que volver a calcular, entonces esto es ese sub 0. Bien. Transición de ese sub 1, ¿con quién? ¿Quién es ese sub 1? No, ese sub 1 es casi todo, ¿no? 1, 2, 3, 4. Me muevo con A y con B otra vez, ¿verdad? Con A. Siguiente de quién? De 1, unión, siguiente de 3, ¿verdad? Básicamente. Esto ya lo calculé, esto es ese sub 1. Ahora aquí lo tengo el siguiente de 1, siguiente de 3 es ese sub 1. Transición de ese sub 1 con B es este, ¿verdad? Básicamente es de 2 y 4. Bueno, yo tengo siguiente de 2, unión, siguiente de 4. Esto es igual a, siguiente de 2 es 1, 1, 2, 3, y el siguiente de 4 es 5. Esto es S sub 2. Ahí estamos. S sub 2 es 1, 2, 3 y 5. ¿Verdad? Básicamente me muevo con A y con B otra vez, ¿verdad? Bueno, solo esos dos tengo, ¿verdad? Ahí ve. Entonces, S sub 2 es con A. Nuevamente queda el siguiente de 1 y el siguiente de 3, ¿verdad? Que es S sub 1. Así queda. El siguiente de transición de S sub 2 con B es igual al siguiente de quién. Bueno, con B es
1, 2 es el siguiente de 2, unión siguiente de 5. 2 y 5. 2 y 5. ¿Verdad? Esto es igual a decir, ¿quién es el siguiente de 2? 1, 2, 3. ¿Quién es el siguiente de 5? 6. Esto es S sub 3, que a la larga es el de aceptación. ¿Por qué? Porque contiene 6. ¿Quién es 6? La etiqueta. Bien. Bueno, eso fue S sub 2. Vamos con S sub 3. S sub 3, ¿quién es? 1, 2, 3 y 6. Básicamente me muevo con A, con B y con A. Con A, pues obviamente ya me lo sé de memoria aquí, estoy viendo, es 1, 2, 3, perdón, es 1, 3. El siguiente de es S1 y S sub 3 con B es siguiente de 2, ¿verdad? Siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? Lo había visto acá. S sub 0. Lo tengo. Ya no genero más y pues yo ya tengo mi automata terminado. Y pues procedo a graficarlo y queda de la siguiente manera. 0. Aquí está. Inicio. Digo de 0 a... De 0 con A me voy a 1. De 0 con A me voy a 1. De 0 con A me voy a 1. 0 con B me voy a 0. Me voy a 0. 1 con A me voy a 1. Con A me quedo en 1. Con B me voy a 2. Con B me voy a 2. 2 con A me voy a 1. Con A. 2 con B me voy a 3. Voy a colocar un 3 acá. 3 es de aceptación. Con B. 3 con A me voy a 1. Y con B me voy a 0. Y ahí está. Ya tenemos el autómata del lado izquierdo y el grafo del lado derecho, ¿verdad? Y así sería. Simplemente probémosle alguna cadenita. ABB, que básicamente ABB es la primera, cuando la cerradura clean y viene 0. Digamos, me quedo en A. Con A me voy a 1. Con B me voy a 2. Y con la otra B me voy a 3. Es aceptado. Excelente. Vamos con otro. AB, que básicamente la cerradura clean y vino 2 veces, ¿verdad? No, vino 4 veces, ¿verdad? AB, A una vez, B otra vez, A otra vez. Sí, 4 veces vino la cerradura clean. Vamos a ver. Con A me voy a 1. Con B me voy a 2. Con A me voy a 1 otra vez. Con B regreso a 2. Con A regreso a 1. Con B regreso a 2. Y luego regreso y me voy a 1 por primera vez. Y ahí estamos. Sí, eso aceptado. Entonces, básicamente así sería, ¿verdad? Y para que lo tengamos en claro. Lo hice rápido porque mañana quiero explicar bien el otro autómata que tenemos ahí, ¿verdad?
Entonces sí, pero no quería dejar de pasar este ejemplo para que pues podamos también verificarlo, ¿verdad? Bien, entonces con esto hemos terminado el día de hoy. El día de mañana vamos a seguir viendo el método del árbol, solo que vamos a ver este. Vamos a construir este es un poquito más robusto. Bueno, vamos a construir la expresión regular como tal, ¿verdad? No todo porque este es el AFN. Vamos a construir la expresión regular para que pues podamos ver más casos, ¿verdad? Algún caso que no hayamos visto el día de hoy. Y también pues aquí también miramos el caso de cuando viene epsilon en la expresión regular, que eso tampoco lo vimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, el día de mañana seguimos con árbol, seguimos y terminamos con árbol, ¿verdad? Básicamente mañana sería nuestro último día de árbol para que el jueves terminemos análisis léxico con la minimización de autómatas. No, este ya no, este ya no se puede. Ya no se... Adelante, José. Ingeniero, una pregunta. El viernes tendremos parcial, entonces. Sí, el viernes hay tercer parcial, ¿verdad? Que vamos a hablar de árbol, vamos a evaluar árbol y minimización de autómatas. Los otros dos métodos de análisis léxico, para que al final pues evaluemos todo el contenido de lenguajes. El método del árbol da el AFN mínimo la mayoría de veces, la mayoría de veces. Hay veces que no, pero son muy contadas, pero la mayoría de veces sí da uno mínimo. Da uno que ya no se pueda minimizar. Porque nosotros le podemos pasar el método de minimización de autómatas a a este autómata, perdón, y no va a generar nada. Simplemente, pues, no puede minimizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso quedamos. Mañana seguimos con árbol. Vamos a hacer este que está bastante interesante, ¿verdad? El que vimos ya anteriormente. Y como les dije, yo lo que busco es comparar, ¿verdad? El resultado de un método versus el otro, ¿verdad? Y así ir depurando ya o bien terminando estos contenidos de lenguajes. Bien, entonces que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana con el método del árbol. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche.